Hola, en este video vamos a hacer la introducción al tema de la resolución de los triángulos rectángulos. Como sabes, en este canal nos gusta dejar en claro el porqué de las cosas. Tenemos una especial predilección por saber cómo hacer las cosas, pero también saber las razones de por qué hacerlas así. Lo primero que debes saber es que resolver un triángulo consiste en calcular o determinar la medida de sus tres lados y de sus tres ángulos. Para resolver este tipo de triángulos, deberemos tener en cuenta algunas consideraciones de teoremas que ya conoces de tus estudios anteriores. Como por definición un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto, es decir, de 90 grados, entonces podemos afirmar que la suma de los otros dos ángulos, que obviamente son agudos, es igual a 90 grados, pues como sabes, la suma de los tres ángulos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. En esta figura vamos a definir sus ángulos agudos como A y B mayúsculas. Se acostumbra a utilizar letras minúsculas para llamar a los lados opuestos, es decir, el lado opuesto al ángulo A mayúscula será A minúscula y el opuesto a B mayúscula será B minúscula. El ángulo recto se acostumbra a llamar C mayúscula, por lo que la hipotenusa se define como C minúscula. También es importante recordar que los lados de un triángulo rectángulo se relacionan entre sí a través del teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por ello, es importante que tengas claro que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo y siempre está frente al ángulo recto. Los otros lados más pequeños son los catetos. Aunque por costumbre se estila escribir el teorema como a cuadrada más b cuadrada igual a c cuadrada, debes recordar que se pueden emplear otras letras o símbolos diferentes. Solo debes procurar identificar con claridad a la hipotenusa para evitar posibles confusiones y errores en tus operaciones. Otra herramienta importantísima en la resolución de estos triángulos rectángulos la tenemos en las relaciones que se establecen entre sus ángulos y sus lados a través de las definiciones de las razones o funciones trigonométricas. Sin embargo, para resolver triángulos rectángulos, solamente bastará con que tengas presentes las funciones del seno, el coseno y la tangente, pues con estas tres es suficiente para resolverlos. Por eso, puedes comprobar que son las únicas funciones que podrás encontrar en las calculadoras científicas de mano. Ahora bien, al resolver un triángulo, buscamos saber cuánto miden sus tres lados y sus tres ángulos. Pero en el caso particular de un triángulo rectángulo, sabemos que uno de sus ángulos es de 90 grados. Entonces, ¿qué datos se necesitan para calcular los demás elementos del triángulo rectángulo? En general, para resolver un triángulo rectángulo se necesitan dos datos y uno de ellos debe ser obligatoriamente uno de sus lados, porque si conociéramos los ángulos y ningún lado, podríamos tener infinitos casos de triángulos semejantes. Así, las posibles combinaciones de datos que nos permiten resolver estos triángulos son tener un lado y un ángulo, donde las razones trigonométricas nos permitirán hallar los otros dos lados. La otra alternativa es conocer dos de los lados del triángulo, en cuyo caso no necesitamos conocer ningún ángulo, puesto que aplicando el teorema de Pitágoras podremos hallar el tercer lado. Y a partir de los lados se calculan las razones trigonométricas y con estas los ángulos. Veamos unos sencillos ejemplos. Tomando como referencia la figura dada, resolveremos los triángulos rectángulos a partir de la información proporcionada en cada uno de los siguientes casos.
Para este primer caso se nos indica que el ángulo A tiene 56.1 grados y que el lado opuesto A minúscula es igual a 166 unidades. Por lo tanto, nuestros valores a calcular son el ángulo B, el lado B minúscula y la hipotenusa C. Como ya habíamos mencionado, la suma del ángulo A más el ángulo B tiene que ser igual a 90 grados. Por lo tanto, si despejamos el valor del ángulo B, que es una de nuestras incógnitas, el ángulo A pasará entonces a restar al otro lado de la ecuación. Así que por lo tanto, el ángulo B será igual a 90 grados menos el valor del ángulo A, que son 56.1 grados. Así que luego de hacer esta sencilla resta, tendremos que el ángulo B tiene 33.9 grados, que lo vamos a colocar aquí como nuestra primera respuesta o nuestro primer dato de los que teníamos que buscar. Si ahora analizamos la definición del cateto A respecto del ángulo A, sabemos que para el ángulo A mayúscula, el lado A minúscula sería el cateto opuesto y el lado B minúscula sería el cateto adyacente. Así que la función trigonométrica que relaciona el lado que tenemos con el lado que nos hace falta, es decir, el opuesto entre el adyacente, es precisamente la función tangente. Así que calculando la tangente del ángulo A, vemos que esto sería igual al lado A dividido por el lado B. De manera que si despejamos justamente el lado B, pasaría a multiplicar la tangente y la tangente regresaría a dividir. Así que tendríamos entonces que el lado B sería igual al cociente del lado A dividido justamente por la tangente del ángulo A. Así que si a esto le sustituimos los valores numéricos, el lado A es igual a 166 unidades y la tangente sería la tangente de 56.1 grados. Al hacer entonces las operaciones respectivas en nuestra calculadora, vemos que de esto obtendríamos un resultado de 111.55 unidades, que va a ser justamente el valor que vamos a agregar aquí como el que le corresponde al lado B minúscula. De igual manera podemos observar que la función seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, es decir, A minúscula dividida por la hipotenusa C. Así que si utilizamos esa función trigonométrica del seno de A, que es igual a minúscula sobre C minúscula, podemos entonces de aquí despejar la hipotenusa C, que pasaría a multiplicar y la función seno regresa a dividir. Así que nos quedaría que C es igual a dividido por el seno de A. Si le sustituimos valores numéricos, A, como ya sabemos, es igual a 166 entre el seno del ángulo A, que son 56.1 grados. Luego de hacer las operaciones en este cociente, obtenemos un resultado de 200, con lo cual calculamos la distancia faltante de la hipotenusa C y podemos comprobar nuestros resultados utilizando el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así que si sumamos el valor de A, es decir, 166 elevado al cuadrado más el valor del cateto B, que ya calculamos que son 111.55 al cuadrado, vemos que al hacer las operaciones obtenemos un resultado de 39.999.4, y si tomamos el valor de la hipotenusa, que es 200, esto elevado al cuadrado, obtenemos un resultado de 40.000. Por lo tanto, derivado de las pequeñas diferencias que hay en las cifras decimales,
podemos asumir que este resultado es correcto. La diferencia es mínima, insisto, derivado de las cifras decimales que se quedaron por aquí en el camino. Si los videos que te comparto en mi canal te resultan de ayuda y de utilidad, mucho te voy a agradecer que me regales un like a este y que los compartas con personas a quienes tú creas que también les pueden resultar de ayuda y de utilidad. Por supuesto que también te voy a invitar a que hagas clic en el botón de suscribirte. Recuerda que a ti no te representa ningún costo ni problema, pero a mí me ayudas con el algoritmo de YouTube y por supuesto me estimulas a seguir creando más contenidos y de mejor calidad, siempre pensados para ti. En este siguiente caso se nos proporcionan los valores de los lados B minúscula y C minúscula y tendremos entonces que calcular el valor del lado faltante A minúscula y el valor de los dos ángulos agudos de este triángulo rectángulo. Podemos iniciar la resolución de nuestro ejercicio calculando el lado A, que es el que falta, recordando que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, que nos dice el teorema de Pitágoras. De manera que si de aquí despejamos justamente el lado A, tendríamos entonces que el lado B conocido pasa al otro lado a restar. Y luego de aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación para anular el efecto de la potencia en el lado A, tendríamos entonces precisamente que el lado A sería igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del cateto, ambos en raíz. Así que si sustituimos valores numéricos tendremos entonces que 561 elevado al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto 247.6 elevado al cuadrado. Luego de aplicar la operación de la raíz cuadrada, obtenemos entonces en conclusión que el lado A tendrá un valor de 503.4, mismo que sustituimos acá como nuestra primera respuesta. Así que ahora que ya conocemos los tres lados, podemos utilizar, por ejemplo, para el ángulo A, la función seno, que es igual al cateto opuesto, es decir, A minúscula entre la hipotenusa C, de la siguiente manera. Podemos indicar aquí que el seno de A es igual a minúscula dividida por C minúscula. Por lo tanto, el ángulo A va a ser igual a la función inversa del seno para el cociente de A dividida por C. Si a esto le ponemos valores numéricos, entonces tendríamos que el ángulo A sería igual a la función inversa del seno del cociente de A, que es 503.4, dividido por la hipotenusa C, es decir, 561. Luego de hacer operaciones con la calculadora, vemos que esto nos da un resultado de 63.81 grados para el ángulo A, que colocamos aquí como nuestra siguiente variable calculada. Si utilizamos la misma función, pero ahora para el ángulo B, vemos que respecto del ángulo B, el cateto opuesto sería precisamente el lado B minúscula y la hipotenusa C. Así que podemos aplicar un procedimiento relativamente similar, diciendo que el seno del ángulo B será igual al lado B partido por la hipotenusa, de manera que el ángulo B entonces sería igual a la función inversa del seno, cuyo cociente sea precisamente el valor del lado B, que tenemos que es 247.6 dividido entre la hipotenusa C, es decir, 561. Y luego de hacer operaciones en la calculadora de esta función inversa, obtenemos que esto nos da un ángulo de 26.19 grados, que colocamos aquí 26.19 grados, y una manera sencilla de comprobar nuestros resultados es precisamente haciendo la suma de estos dos ángulos, es decir, el ángulo A y el ángulo B, y comprobar que debe ser exactamente igual a 90 grados, como es en este caso. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos,
Te invito a que te suscribas a nuestro canal, que nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.